Buenos días, mi nombre es Karen Gisela Muñoz López y en esta oportunidad presentaré el control de lectura correspondiente al capítulo 9 del libro Economía Esencial de Colombia, escrito por Eduardo Lora. El capítulo se titula ¿Por qué hay tan poco empleo formal? Este tema es fundamental para nuestra asignatura porque el empleo es uno de los objetivos macroeconómicos más importantes para el desarrollo de cualquier país. La informalidad como problema de política. Para empezar, debemos dimensionar el problema. En Colombia la informalidad no es solo la excepción, es la regla. El autor nos plantea una realidad alarmante. Más de la mitad de los trabajadores colombianos no tienen un salario fijo, no reciben primas, no tienen vacaciones ni acceden a la seguridad social. Lo más preocupante es que esto no solo afecta a las personas sin estudios. Muchos técnicos y profesionales se ven forzados a trabajar en la informalidad o como independientes precarios. La gran pregunta que intenta resolver Lora en este capítulo es ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué es tan difícil crear empleo formal en Colombia? El autor desarrolla tres grandes causas que veremos a continuación. Los sobrecostos laborales. La primera causa y quizás la más discutida por empresarios y economistas son los sobrecostos laborales. Existe una barrera económica muy alta para contratar formalmente. El autor explica que los costos adicionales al salario que debe asumir una empresa son tan elevados que desincentivan la creación de nuevos impuestos de trabajo formales. La ecuación es simple: a mayor costo no salarial, menos empleo formal se genera, porque para muchas empresas, especialmente para las pequeñas, estos costos son impagables. El costo oculto, que es el 49%. Pero, ¿de cuánto estamos hablando exactamente? El libro nos detalla que los sobrecostos directos representan en promedio un 49% adicional al salario básico. Si observamos la gráfica, vemos cómo se compone este peso extra. La parte más pesada, con un 23,3%, son los llamados salarios diferidos, los cuales incluyen las cesantías, las primas y las vacaciones. Luego tenemos la seguridad social, salud y pensiones, que le cuesta a la empresa un 13,7%. El auxilio de transporte, que suma un 8%, y finalmente los aportes a cajas de compensación con un 4%. Es decir, por cada peso que se paga al trabajador, la empresa debe tener casi medio peso más para cubrir estas obligaciones. La trampa de la evasión. Esto nos lleva a un problema de incentivos perversos. El sistema de seguridad social en Colombia es solidario, lo cual es noble en teoría, pero en la práctica genera problemas, como los beneficios de estas contribuciones, como lo son salud o pensión, que no se ven de inmediato o benefician a otros. Tanto el trabajador como el empleador perciben estos pagos no como un seguro, sino como un impuesto. Esto crea lo que llamamos la trampa de la evasión. Ambas partes prefieren llegar a acuerdos por debajo de la mesa, pagar bonificaciones no salariales o viáticos, o simplemente mantener la relación laboral en la informalidad para evitar este impuesto al trabajo. Soluciones de política. Frente a este panorama, ¿qué soluciones plantea el texto? La solución ideal sería que la salud y las cajas de compensación se financiaran totalmente con impuestos generales de la nación y no con impuestos a la nómina, para quitarle esa carga a la creación del empleo. Sin embargo, dado que fiscalmente eso es algo difícil, el autor propone una tasa de contribución progresiva, lo cual significa que las contribuciones empiecen en cero para los salarios mínimos y vayan subiendo gradualmente. Así se abarataría contratar a personas de menores ingresos y se reduciría la informalidad en la base de la pirámide. El salario mínimo. Pasamos ahora a la segunda gran causa analizada, el salario mínimo. Existe un debate externo en Colombia. Se suele decir que el salario mínimo es demasiado alto y que eso impide que las empresas contraten formalmente. Sin embargo, el autor desmitifica eso. Si comparamos a Colombia con el resto de América Latina, nuestro salario mínimo no es ni exageradamente alto ni bajo. Está en un promedio. El problema real no es el monto en sí mismo, sino cómo éste interactúa con la productividad del país. Función y efecto real. De hecho, el texto resalta una función social muy importante del salario mínimo. Contrario a lo que se piensa, el salario mínimo sirve como pauta de referencia también para el sector informal. Cuando sube el mínimo, también tienden a subir los ingresos de los informales, por lo tanto, cumple una función vital en la mejora de la distribución del ingreso.
El autor señala que aunque subir el mínimo sí genera alguna pérdida de empleo formal, esta pérdida es mínima en comparación con los beneficios distributivos. Por eso, propuestas radicales de eliminar o reducir drásticamente el salario mínimo no solucionarían la informalidad y podrían generar inestabilidad social. La escasez de capacidades. Llegamos a la tercera causa, que es quizás la más estructural, lo cual es la escasez de capacidades. Aquí el autor usa una analogía brillante del economista Ricardo Hausmann. La economía es como un juego de Scrabble. Para escribir palabras largas y complejas, que representan productos sofisticados y de alto valor, no basta con tener muchas letras repetidas, es decir, mucha gente. Necesitas letras diferentes, necesitas diversidad. Las empresas no encuentran trabajadores con las habilidades específicas que requieren para crecer y formalizarse. No es solo falta de educación, es falta de pertinencia y variedad en esa educación. La diversidad de talento igual empleo urbano. Esta teoría explica un fenómeno geográfico en Colombia. La informalidad no se distribuye igual en todo el mapa. Las ciudades grandes generan mucho más empleo que las pequeñas. ¿Por qué? Porque en ciudades como Bogotá o Medellín existe esa diversidad de letras, esa aglomeración de talentos diversos que permite que surjan empresas complejas. En cambio, en ciudades pequeñas o intermedias, la falta de capital humano condena a las empresas a ser simples y por ende a la informalidad. El reto de las ciudades y los jóvenes. Esto nos lleva al gran reto urbano. El empleo formal es un fenómeno de ciudad. El autor presenta un ranking donde ciudades como Bogotá, Medellín, Tunja, Manizales y Bucaramanga lideran en oportunidades para los jóvenes. El desafío para las administraciones locales no es solo pavimentar calles, sino gestionar el talento humano. Las ciudades deben volverse imanes capaces de atraer talento de otras regiones y retener el talento que forman sus universidades, adaptando la oferta educativa a lo que las empresas locales realmente necesitan. La falla de la gerencia. Finalmente, hay una cuarta causa que a veces ignoramos. La culpa no es solo del Estado o de los trabajadores, también hay una falla en las empresas. El estudio cita estudios internacionales que evalúan la calidad de la gerencia. Tristemente, Colombia ocupa el puesto 26 entre los 34 países analizados. Tenemos una gerencia de baja calidad, especialmente en el manejo de recursos humanos, y una mala gerencia no puede construir empresas formales sólidas. Los errores claves. ¿En qué fallan nuestros gerentes colombianos? El autor destaca 4 pecados capitales. La tolerancia al mal desempeño, no se corrige ni se despide a quien no rinde. Los salarios planos, no se premia el esfuerzo individual, a todos se les sube lo mismo. La promoción por antigüedad, se asciende al más viejo, no al más capaz. La fuga de cerebros, no existe estrategias para retener a los empleados estrella cuando reciben ofertas de la competencia. Estas prácticas perpetúan la baja productividad y por ende la informalidad. Para concluir, quisiera reflexionar sobre la pertinencia de este texto. Considero que este capítulo es vital para la materia porque nos saca de la visión simplista de que el desempeño se cura solo con crecimiento económico. Nos enseña que el empleo formal es el resultado de un ecosistema complejo, donde interactúan las leyes tributarias, las políticas salariales y sobre todo la educación y la capacidad gerencial. Entender esto es entender la estructura real de la economía colombiana. Y para mi formación como administradora pública, este texto es una hoja de ruta. Me hace entender que mi labor futura, especialmente si trabajo en el nivel local, debe enfocarse en conectar la educación con la empresa. Entendí que combatir la informalidad no es solo enviar policías a desalojar vendedores, sino crear ciudades atractivas para el talento humano, gestionar incentivos tributarios y fomentar una cultura gerencial moderna. El administrador público es el articulador de esas letras del Scrabble para que la sociedad pueda escribir palabras de progreso. Muchas gracias por su atención y aquí pueden encontrar el enlace al video de esta presentación en YouTube.